el propósito de un estudio efectivo de la Biblia. Y ustedes miraron varios propósitos que tiene este estudio. Obviamente buscar la unidad, buscar la madurez individual de cada cristiano, buscar, ¿verdad?, que no puede entrar falsa doctrina en una congregación, evitar que seamos arrastrados, ¿verdad?, con falsas enseñanzas. Todo esto fueron propósitos que miramos nosotros en cuanto a, pues bueno, nuevamente, ¿verdad?, al propósito de un estudio efectivo de la Biblia. Pero la pregunta, entendemos cuál es el propósito, pero ¿cómo llegamos ahí? Y para poder llegar a cumplir ese propósito de un estudio efectivo de la Biblia, tenemos que aprender cómo estudiarla. Y entonces el propósito de esta clase en esta ocasión es poder a cada uno de nosotros poder ponernos en ese camino correcto para individualmente comenzar a estudiar la palabra de Dios efectivamente en nuestras casas, solos nosotros, sin la necesidad, ¿verdad?, de que alguien esté ahí para instruirnos, porque sí se puede llegar al conocimiento de mucha doctrina si simplemente ponemos el tiempo, tenemos las herramientas necesarias y hacemos el esfuerzo, ¿verdad?, o la inversión mental para poder llegar a ese propósito. En Efesios capítulo 3, que es la lectura que tengo aquí, Efesios capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura de la siguiente manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Obviamente el propósito del apóstol Pablo al instruir a la iglesia en Corinto, dice, es para que habite Cristo en vuestros corazones por medio de la fe. Ahora, ¿cómo obtenemos la fe? Bueno, nos viene a hablar aquí de que para que haya esa fe, tiene que llegar, el versículo 18, ellos tienen que llegar a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, no de lo que dice ahí, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿De qué está hablando ahí? De un conocimiento, de una comprensión total, de alguien que ha llegado, ahora sí, a una mente la cual puede razonar la palabra de Dios y aplicarla y poder conocer doctrina en cuanto a lo que Dios nos ha enseñado. Ese es el propósito. Y entonces con eso en mente, ¿verdad?, comenzamos ahora sí. Primeramente, lo que tenemos que entender, hermanos, es de que hay diferentes niveles de aprendizaje. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los diferentes niveles de aprendizaje que podríamos pensar? ¿Cuál sería el más básico? Si hablamos de niveles de aprendizaje, ¿cuál sería el nivel más básico en el cual probablemente todos lo hacemos en alguna ocasión, de vez en cuando? ¿Cuál sería el nivel, podríamos decir, más básico en cuanto al aprendizaje? La lectura. La lectura sería el nivel más básico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo leemos? Hay algunos que tienen un hábito de lectura diaria, hay algunos que pues de repente agarran rachas que leo mucho y luego de repente no leo por mucho tiempo, pero la lectura, podríamos decir, sería el nivel más básico de aprendizaje. Y precisamente con ese quiero comenzar, ¿verdad? Si entonces el primer nivel de aprendizaje viene siendo la lectura, ¿qué es lo que nos habla la palabra de Dios en cuanto a la lectura? Miren, hermanos, me gusta mucho el consejo, la enseñanza que Dios da allá en Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 18. Noten que ahí en Deuteronomio capítulo 17 Dios le está dando instrucciones a Moisés, porque obviamente el pueblo de Israel, ya en Deuteronomio, si usted conoce la historia del viaje del pueblo de los judíos de Egipto hacia la tierra de Canaán, usted recordará que 40 años se pasaron en el desierto. La mayoría del tiempo, hermanos, ellos de hecho la pasaron allí cerca del monte Sinaí. Después de un tiempo comenzaron a viajar, a acercarse ya hacia la tierra de Canaán. El libro de Deuteronomio se escribe cuando el pueblo de Israel está en el monte Nebo. Ya ellos ya están mirando a la tierra prometida. De hecho, Moisés la miró. Recuerden que Dios lleva a Moisés allá para arriba, para el monte, y le dice, tú vas a mirar la tierra, pero ciertamente no vas a entrar en ella. Bueno, ya estando ahí en los límites de la tierra de Canaán, el libro de Deuteronomio se escribe, conocido también como la segunda ley, no porque sea una ley segunda o distinta que Dios dio,
pero se vuelve a repetir la ley original del monte Sinaí, ¿cómo se llama? Éxodo capítulo 20, pero ahora se le repite a la generación que había nacido y que había crecido durante esos 40 años y que es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y aquí esta instrucción del capítulo 17 va dirigida específicamente en cuanto al tiempo en el cual Dios iba a poner un rey sobre Israel. Y noten lo que dice el versículo 17. Nuevamente, Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuál fue la instrucción de Dios aquí para el hombre que iba a poner él como rey sobre Israel? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Cómo que leer todos los días el libro? Sí. A ver, hermana. Bueno, no quiero que me lo lean, ya lo leímos. Que quiero que me digan qué él está diciendo ahí, cuál es la instrucción. ¿Sí, hermano? Ajá. Bueno, ahorita la primera instrucción, ¿verdad? Tiene que hacerse una copia del libro de la ley. ¿Con qué propósito va a hacer esa copia? Para que la tenga ahí guardada, como hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que salimos de la reunión, ahí se queda la Biblia toda la semana y hasta el domingo la agarramos, o a última hora corriendo que no la encontramos para traérnosla para acá. No, va a ser una copia del libro, del original, del que tienen los sacerdotes, el que está al cuidado de ellos. Y esa copia que va a ser del original es para que la tenga, para que todos los días, para que diariamente la esté leyendo, porque comenzar a leer es lo que en algún tiempo en el futuro lo va a ayudar a él a que le aprenda a tener temor a Jehová, que obedezca a sus mandamientos, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Pero ¿dónde comienza todo? Primeramente, que adquiera su copia del libro de la ley, y segundo, que él esté dispuesto a poner un tiempo diario para leerla. Por eso este primer nivel de aprendizaje, hermanos, lo he puesto como la lectura diaria. Porque la lectura no es algo, déjeme decirle, usted va a aprender un poquito si usted lee de vez en cuando. Y eso es bueno, de vez en cuando usted va a agarrar algo se le va a quedar, algo va a aprender, pero hasta ahí eso es algo lo más mínimo que hacemos muchos cristianos tristemente. El cristiano que va a crecer, el cristiano que va a avanzar es aquel que va a leer y va a ser consistente y todos los días él está leyendo la palabra de Dios. Ese es el cristiano que va a crecer y es el cristiano que se le va a notar el conocimiento, la manera como habla. Por ejemplo, en las clases. En las clases usted también se da cuenta quién estudia, quién lee, porque conoce los textos, conoce la historia, conoce los personajes y los comentarios que da son acertados porque es alguien que lee. Y usted se da cuenta cuando es alguien que no lee mucho, porque los comentarios no son tan acertados, o a lo mejor él no va de acuerdo con el tema, o a lo mejor ni tiene que ver la lectura que está dando con el tema que nos está hablando. Entonces la lectura tiene mucha importancia, pero la lectura, para que tenga su efecto, tiene que ser una lectura diaria. Hermana Irma, ¿ya levantó la mano, hermana? O alguien ahí, mire que levantó la mano a este lado, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo entonces con eso, ¿verdad? Que la primera instrucción que da y el primer nivel de aprendizaje es una lectura diaria. Por ejemplo, textos como 1 Timoteo 4:13. ¿Usted recuerda que le dijo el apóstol Pablo? Entre tanto que voy, ¿qué? Ocúpate en la lectura. La primera instrucción, lo más básico que Pablo le da a Timoteo: entre tanto que voy, tú ocúpate, mantente ocupado en ello. Es algo de todos los días, es algo que es diario. Ocúpate en la lectura. Luego miramos también, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, ¿de qué habla ahí? Que nosotros como cristianos tenemos que desear como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada?
La palabra de Dios. ¿Dónde la encuentro, hermano Jorge? La palabra de Dios. ¿Dónde la encuentro? Pues en la Biblia, ¿verdad? Yo tengo la Biblia y como niño recién nacido yo tengo que desear esa leche espiritual no adulterada. Es decir, yo tengo que querer todos los días estarme alimentando de esa leche espiritual. Y Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31, este texto lo puso por esa razón, porque es el texto que nos ayuda a entender que la lectura es algo importante, es el primer paso, pero tiene su límite. La lectura por sí sola está limitada en cuanto a qué tanto conocimiento podemos nosotros adquirir. Note lo que dice ahí Hechos capítulo 8, versículo 30 y 31. El que lo tenga, si lo gusta leer, por favor. Él dijo, y yo como padre, si alguno no me enseñare. El 30 también, hermano. Primero el 30. Acudiendo Felipe oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo puedo leer si alguno no me enseñare? Y luego a Felipe que subiese, se sentara con él. Hasta ahí nada más. Ahora, obviamente ahí nos dice cuál era el pasaje de la escritura que estaba leyendo, pero Daniel, te hago la pregunta a ti. ¿Cuál fue la pregunta que le está haciendo Felipe? ¿Qué propósito tiene? Obviamente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué propósito tiene esa pregunta? Uh-huh. Está haciendo esa pregunta para darle a entender a él si está en el contexto de lo que está leyendo, el mensaje que hay. Porque hay personas que nomás lo ven literalmente, ¿verdad? Entienden la palabra literalmente y no entienden el mensaje profundo. Uh-huh. Está tratando de hacer pensar. Así es. Ahora, obviamente él responde que no entiende, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué parte de la respuesta de este hombre nos da a entender que él no entendía lo que estaba leyendo? Aunque él no hubiera dicho cómo poder entender si no hay quien me explique. Pero hay una pregunta que este hombre le hace a Felipe, que esa pregunta que él le hace nos lleva a la conclusión, él lo estaba leyendo, y precisamente lo que dijo Daniel, lo estaba leyendo, pero no estaba comprendiendo el contexto de ese mensaje que él estaba leyendo. ¿Cuál es la pregunta que él hizo? Bueno, eso lo hizo Felipe, pero el eunuco le hizo una pregunta a Felipe. ¿Cuál fue la pregunta que el eunuco le hizo a Felipe? Bueno, otra pregunta todavía más. ¿Cuál? ¿Estaba hablando de sí mismo o de algún otro? Esa es la pregunta. Le dice, ¿de quién está hablando? Dice, ¿está hablando el autor de él mismo? ¿O el autor de este libro está hablando de alguien más? Ahí usted se da cuenta, él estaba leyendo. Y puede entender, ¿verdad?, que como oveja va a ser llevada a matadero, lo que él no comprendía es de quién se refiere Isaías. ¿Está Isaías hablando de él mismo, algo que él iba a padecer? ¿O está Isaías hablando de algo que se iba a cumplir en otra persona? Y eso, hermanos, entonces nos lleva a la conclusión que muchos de nosotros, cuando leemos la Escritura, a veces nos encontramos en la misma situación que el eunuco. Y es bueno, ¿verdad? Leemos y leemos, muchas cosas se nos van a quedar. Pero la lectura por sí sola está limitada, que va a llegar el tiempo en el cual nos vamos a encontrar con un texto, un pasaje de la Escritura, que no le vamos a agarrar, pues, ¿cuál es el lado? Vean, no le entiendo aquí este pasaje. Y como el eunuco vamos a preguntar, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o está hablando de algún otro? Hermana Irma había levantado la mano. Sí, bueno, ahí en el versículo 30, las últimas palabras que le dijo Felipe y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Uh-huh. Yo entiendo que Felipe lo estaba instando a que le contestara, ¿ya?, para poder dar pie a una conversación. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. Y obviamente, ¿verdad?, lleva esa parte de la pregunta, ¿verdad?, poder abrir la puerta, pero recuerde también, hay una instrucción que se le dio a Felipe, acércate a ese carro. Y la instrucción es que él tiene que enseñarle el evangelio a este hombre. Pero la pregunta, ¿cómo va a saber Felipe de qué manera puede comenzar a enseñarle el evangelio? Él tiene que probar el conocimiento que este hombre tiene.
Y una vez que él compruebe hasta qué parte conoce, bueno, ahora sí ya sé hasta dónde tú tienes conocimiento, ahora sí yo como maestro, como instructor, yo sé de dónde puedo partir para comenzarte a enseñar. Eso es... Ajá, o sea, abre la puerta, pero al mismo tiempo también sabe, ok, ya sé hasta qué conocimiento él tiene. Ya de ahí yo me agarro y de ahí lo puedo llevar al conocimiento que el Señor quiere que él tenga. Y hermanos, esa es la parte de, bueno, vamos a ir más adelante con el que instruye. Pero el que está siendo instruido tiene que comenzar en un cierto punto para de ahí comenzar su conocimiento más perfecto. Y lo que aprendemos aquí, que el primer nivel de aprendizaje es la lectura. Y eso es bueno, déjeme decirle, yo siempre he animado a todos que hagamos un tiempo específico diariamente para que estemos leyendo todos los días. Y déjeme decirle, muchos dicen, es que estoy ocupado. Yo voy a decir, no hay persona más ocupada que el Señor Jesucristo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, vamos a mirar más adelante, nos dejó ejemplo que Él siempre tomaba tiempo a solas para estar con el Padre. Y si usted dice, yo estoy demasiado ocupado en mi día como para tomar un tiempo aparte para leer, déjeme decirle, y se lo digo con todo el respeto y con todo el amor, usted está entonces invirtiendo su tiempo en cosas que usted está considerando más importantes que su propia alma y su propia salvación, porque nada, absolutamente nada, a mí me debería de impedir que yo en un día de 24 horas tenga yo por lo menos una media hora para darle a mi lectura. Tenga yo por lo menos media hora para dedicarle al Señor. Y si yo no puedo hacer ni por lo menos 30 minutos en un día, por más ocupado que yo esté, entonces yo no estoy poniéndole tanta atención a mi alma como yo debería. Porque usted va a ver la instrucción aquí, el rey. Al rey se le dijo, tú vas a tener una copia. ¿Está usted más ocupado que un rey, alguien que gobierna toda una nación, alguien que tiene más cosas a su cuidado? Y déjeme decirle que al rey se dio instrucción, todos los días vas a leer de él. Usted está más ocupado que Timoteo, que andaba viajando para todas partes, predicando el Evangelio, con sus dones espirituales, atendiendo necesidades y problemas. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate, mantente ocupado en la lectura. Y hermanos, déjeme decirle, la triste realidad es que si usted quiere crecer como cristiano, usted no va a crecer si usted no le puede poner por lo menos 30 minutos de su día al estudio de la palabra de Dios. Si mi excusa es que mi trabajo, o mi familia, o mis hijos, o quien sea, y eso lo pongo yo como algo que me está limitando a mí para ponerle tiempo para el Señor, déjame decirle, desde ahí ya empezamos mal. Y precisamente yo por eso di estos ejemplos. El ejemplo de un rey ocupado, que se le dice, tú por más ocupado que estés y por más negocios que haya, tú tienes que tener tiempo para la lectura de la palabra de Dios, y todos los días. A un joven Timoteo que estaba ocupado en las cosas del Señor también se le dijo exactamente lo mismo. Y hermanos, si nosotros realmente queremos tomar en serio nuestro cristianismo y queremos realmente crecer, tenemos que estar dispuestos a poner un tiempo en el cual diariamente yo estoy, ¿verdad?, dedicándolo para el Señor, específicamente la lectura. Y la lectura es buena, porque la lectura me va a ayudar a mí a comenzar a familiarizarme. Probablemente no entienda todo, pero cuando alguien da una enseñanza, yo ya tengo conocimiento quién es Abraham, quién es Noé, quién es Isaac, quién era Amán, quién era Nabucodonosor, quién era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y yo conozco todas las historias porque las he leído. Probablemente no comprendo las enseñanzas profundas que hay ahí, pero yo sí estoy familiarizado con la Biblia. Y por lo tanto, cuando a mí me preguntan de un libro o de un personaje, yo sé quién es ese personaje. Otra vez, probablemente no comprenda toda la doctrina, pero yo sé por lo menos de quién es el personaje, de qué se está hablando. Tengo un conocimiento básico. Y usted va a llegar a ese conocimiento cuando usted comience a leer su Biblia todos los días. ¿Cuál sería el segundo nivel? Si el primero es leer, y la clave está en lo que se le preguntó al eunuco. No. El segundo, bueno, obviamente escudriñar, pero ¿cuál sería el siguiente nivel? ¿Cómo? Entender. ¿Cómo es otra palabra para entender? Comprender. La comprensión. Primero comienzo leyendo, y eso es bueno, me voy a comenzar a familiarizar con la Biblia, los personajes, la historia, los tiempos, las experiencias, todo. Pero ahora el segundo nivel de aprendizaje es cuando ahora yo ya comprendo. Y eso era lo que Felipe quería hacer con el eunuco. Tú ya lees, tú ya estás poniendo el tiempo, la pregunta, tú comprendes, entiendes lo que estás leyendo, porque ese es el siguiente nivel al cual queremos llegar a una comprensión.
Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 8, no lo voy a leer, pero ustedes saben lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente, de modo que entendiesen la lectura. Ese era el propósito, ¿verdad? Leer detenidamente, leer claramente, analizando qué es lo que estoy leyendo para poder comprender cuál es el mensaje. Eso es lo que estaba haciendo en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Alguien mencionó la palabra escudriñar. Escudriñar, ¿verdad?, es parte del trabajo de llegar a una comprensión, que es lo que nos dice Hechos capítulo 17 y versículo 11. Lili, ¿de quién está hablando ahí? Hechos capítulo 17 y versículo 11. Tu suegra te va a ayudar, no te preocupes. ¿De quién está hablando en Hechos capítulo 17, hermana? A ver, hermana Diana, ¿de quién está hablando en Hechos capítulo 17? No. Bueno, ¿usted ya lo encontró, ¿verdad, hermana? ¿De quién está hablando? Los de Berea, los cristianos de Berea. Pues ya ven lo que estoy hablando, ¿verdad? Nosotros nos familiarizamos, ahí aprendemos de quién está hablando. Los de Berea. ¿Qué hay con los de Berea? Bueno, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? Bueno, antes de escudriñarlas, dice, porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Primero la actitud. Hay una solicitud, hay un deseo, ¿verdad? Y yo puedo leer, pero si yo no tengo el deseo de realmente analizar, de recibir, ¿verdad?, lo que estoy leyendo, tiene que estar ese deseo. No es solamente cumplir un tiempo y ya lo leí y ya acabé y ya me voy, no. Cuando yo leo, tiene que haber ese deseo. Dice, recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Y no solamente la recibieron con toda solicitud, sino que ahora, dice, ellos comenzaron a escudriñar, a buscar en la Biblia para ver si realmente, bueno, obviamente aquí era el Antiguo Testamento, para poder confirmar si lo que Pablo realmente era como él lo estaba diciendo. Ellos comenzaron a escudriñar. ¿Cuál era el propósito de ellos en recibir la palabra con solicitud y escudriñar? Llegar a una comprensión, analizar y llegar a un entendimiento de qué era aquello lo cual se les estaba enseñando, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 5, versículo 12, también nos habla de esto.